¿Cómo quedaría, por favor? El proyecto comenzó con la idea clara que teníamos de hacer un cortometraje de ficción, eso lo teníamos clarísimo. Es verdad que al principio, y sobre todo cuando estás codirigiendo con otra persona, a lo mejor puedes tener diferencias en maneras de pensar o ver las cosas de una persona a otra. Yo tenía claro que queríamos empezar con una persecución en el bosque. Nico empezó con una idea inicial y dije, vale, hubo algunas partes que se las quité y dije, ¿y si sustituimos esto con esto? Y fuimos como haciendo versiones y acabamos hablando de todo y de nada a la vez, porque teníamos como ideas sueltas que eran nuestro guión y luego eso dijimos, vale, nos vamos a centrar en una de esas ideas. Y a raíz de esa idea de empezar a grabar en el bosque, desarrollamos lo que viene siendo todo el guión y toda la historia. Por ejemplo, de quién está escapando, a dónde va, por qué está escapando. El hilo conductor principal de la historia, aunque ocurre en la casa, refleja mucho y recalca el flashback. Jugamos mucho con los flashbacks y con los espacios temporales en el sentido de que descoloca también un poco al espectador y entonces queremos conseguir que se pongan en la piel de la protagonista principal, que es Daniela. Lo primero que grabamos fue la escena del coche. Fue muy divertido porque realmente, bueno, la magia del cine parece como que todo se queda más exagerado. Realmente la velocidad a la que iba conduciendo eran 10 km/h. Y fue muy gracioso porque fue la primera vez en el que todo el equipo al 100% nos encontrábamos en set por primera vez y estábamos en la calle. Íbamos llegando poco a poco con los coches, montando equipo y demás. Después de estar 2 horas en el sol montando, ya sudando, con hambre, con sed, al fin nos disponemos a grabar y resulta que el follow focus, la herramienta de enfoque para enfocar la cámara, no funcionaba. Así que tuvimos que buscar 1000 maneras y encontramos la solución, pero nos tuvieron que mandar un Uber desde la otra punta de Madrid, un Uber vacío, simplemente con el maletín con el follow focus. Y eso retrasó básicamente el rodaje como 1 hora, hora y media, y eso implicó que luego vayamos todo el rodaje con un retraso importante, la verdad. ¿Con el casting? Bueno, es que en este caso no hubo casting. Es como que hubo muchos castings rápidos. Solo mandé un vídeo, un currículum y una foto, y ya está. Yo cuando llegué al corto, el proyecto ya estaba empezado y teníamos 2 semanas para que empezara el rodaje. Había muchas cosas que no teníamos claras, por ejemplo el tema de los permisos para rodar la escena del accidente y no nos dejaron grabarlo donde inicialmente quisimos, así que tuvimos que cambiarlo. Y para el tema de la gasolinera, el problema que tuvimos es que era un sitio privado, entonces no sabíamos si nos iban a dejar grabar ahí. Tuvimos mucha suerte porque la dueña de la gasolinera reconoció que veníamos de Decor y nos dejó grabar ahí. Queríamos darle en general una estética, tiene que ser una familia súper ordenada, lo hablamos con el equipo de arte, de pulcritud, de blanco, todo súper ordenado, por eso todo era blanco, ¿vale? Y la escena del pastel, de la tarta, es muy importante ya que era todo blanco, tenía que ser súper puro, pero que por un lado descompensa con el desorden mental que tiene esa familia en su casa. Toda la historia comienza en un bosque, en una persecución. Escena 1, exterior, bosque día. Un bosque espeso. Daniela, ensangrentada y con la ropa rasgada, irrumpe entre la maleza. Respira con dificultad. El miedo en su rostro es evidente. Mira hacia atrás, como si algo la persiguiera. Sus pasos son erráticos. Se tropieza, pero se levanta de inmediato. La escena 1, la verdad es que me encantó grabarla. Fue la de las caídas. O sea, la estuvimos tirando por el suelo y no tenía problemas de nada, o sea, estaba ya pobrecita. Las veces que me tuve que tirar al suelo fueron incontables, la verdad que lo pasé bastante mal. O sea, tengo las piernas llenas de moratones y de heridas. Que ya hubo un momento que tuvimos que parar ya porque no paraba de tirarse al suelo, golpearse, ya hubo un momento que tuvimos que parar, pero por su bienestar más que por otra cosa. A ver, me decían, date con una rama en la cara, venga, tírate al suelo. Y yo, pues, como lo hago todo por amor al arte, pues yo lo hacía y no me quejaba. Pero es verdad que ya hubo un momento que yo dije, ey, basta. Donde pasa principalmente la historia, donde se desarrolla el nudo principal de la historia es en una casa, en la casa de esta familia. La verdad que hemos jugado mucho con planos estáticos, angulaciones un poco peculiares, para crear esa sensación de nerviosismo o un poquito de inquietud que descoloca un poco al espectador. Y sobre todo, lo más importante, o sea, un punto de inflexión en la historia es cuando le da el ataque de ansiedad, ya que queríamos lograrlo para que descoloque un poco en el sentido, siempre está la casa llena, pero cuando le da ataque de ansiedad está vacía. El espectador no sabe si se lo está soñando, es un flashback, lo está imaginando o de verdad está pasando. Escena 8, interior, habitación día.
Daniela sale del baño, pálida y temblorosa. Se tumba en la cama, intentando recuperar la calma. Entra la madre de Carlos con una taza de té. Mi personaje, sinceramente, creo que en este momento, en la escena 8, no podía sentir nada, porque aparte de que estaba prácticamente drogada, es que es una sensación muy rara de dónde estoy y qué hago aquí, pero tampoco te encuentras bien para tener fuerzas para luchar con eso. Cuando estábamos grabando en la casa fue curioso porque ya llegamos con un retraso importante por el tema del follow focus, el campo y demás. Íbamos un poco justos de tiempo. También es verdad que en la casa o en el edificio no estaban al tanto que íbamos a grabar al 100%. Esto no sé si lo puedes poner, pero bueno. Entonces llegamos con un retraso importante y claro, aunque sea un proyecto no gigante, pero éramos mínimo 30 personas, hay que bajar material. Y claro, dificultó las cosas porque no podíamos ver la casa hasta el día del rodaje. La distribución exactamente no era como era. Por tiros de cámara tuvimos que ajustar algunas ópticas, tuvimos que también modificar algunas cosas de arte. Pues el tema de los muebles, al principio había una distribución en el que donde estaba la zona del comedor daba justo a la escalera, entonces no entraba la cámara, no entraba el equipo para poder grabar desde ahí, el tiro no se podía hacer y tuvimos que recolocarlo todo. Nos tiramos un poco de los pelos porque era como, está la televisión, están los muebles aquí enganchados, como nos vea el dueño nos había dejado grabar, se enteró más tarde de que estábamos grabando. Íbamos con 4 o 5 horas de retraso. Las escenas de la habitación fueron muy curiosas porque como tal no es una habitación, hay que simularla a nivel de iluminación y demás, ya que era como un loft, bueno no, es un loft y lo que viene siendo toda la casa estaba abajo y arriba la habitación con el baño. Era un espacio muy limitado para las tomas que queríamos conseguir. Arriba estaba el equipo indispensable, los técnicos indispensables y el resto estábamos abajo, íbamos turnándonos, moviéndonos para adaptar el espacio porque era muy pequeño y queríamos conseguir como una iluminación muy específica. Escena 12, exterior, patio, día. Está Carlos sentado solo en el patio, fumando un cigarro. Entra Daniela y mantienen una conversación. Esta escena fue muy divertida porque yo no había fumado prácticamente nunca y claro, esta personaje tampoco había fumado prácticamente nunca. Entonces sí que me sentí bastante bien porque no tenía que hacerlo realmente bien. Y mi personaje en esta escena la verdad que entra acojonada al patio, pero necesita como relacionarse con alguien porque necesita saber qué piensan esos hermanos, si son también secuestrados o qué. Entonces ella se acerca un poco acojonada e intenta tener una conversación. Y se intenta hacerla guay con un cigarro, pero es que la verdad es que la pobre da pena. La escena en la que Noemí habla con Carlos es muy importante porque es el primer punto en el cortometraje, es el primero en el que ella interactúa como directamente con alguien de la casa. Y ahí ya cada persona puede intuir por qué está Daniela en esa casa o por qué no. Escena 15, interior, cocina, día. De repente la puerta se abre de golpe. Daniela entra, agitada, con el rostro desencajado, con manos temblorosas, apunta con la pistola al abuelo. La escena final, para mí, la que más satisfacción he sentido de grabar en mi vida. La idea principal era que se vea cómo finalmente se pega un tiro en la cabeza y cómo salpica y la familia sigue siguiendo con normalidad. Al principio iba a ser una locura a nivel de grabación, ya que implicaba efectos prácticos y de sangre, porque finalmente se iba a pegar el tiro. Ese mismo día de grabación, después de estar meses preparando el guión, fue cuando se decidió quitarlo, o sea, 1 hora antes de grabarlo. A nivel narrativo creo que da mucha más inquietud y mucha más intriga el saber si finalmente va a llevar a cabo el disparo o no. Y decidimos cómo dejarlo ahí, para que cada espectador, cada persona que pueda ver el corto lo pueda disfrutar y tenga que verlo una segunda vez para intentar entenderlo del todo. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias, Nico.